Hola, en este ejercicio voy a resolver el ejercicio de axonométrico de octubre de 2018. Entonces, el enunciado dice lo siguiente: las proyecciones axonométricas de los segmentos R y S son los segmentos R' y S' facilitados, de los que se sabe que su dimensión está en verdadera magnitud. Esto es súper importante. Y que el segmento R pertenece al plano X, Z y el segmento S pertenece al plano Y, Z. Determinar los ejes axonométricos de la perspectiva y calcular gráficamente los ángulos de pendiente. Bien, si nos está diciendo que los segmentos R', S' es la proyección de los segmentos R y S y están en verdadera magnitud, quiere decir que estos segmentos tienen la dirección de los lados del triángulo de trazas. ¿Sí? Recordad que cualquier cosa paralela a los lados del triángulo de trazas está en verdadera magnitud. Por tanto, aquí ya pues, nos dan los lados de los triángulos de trazas. ¿De qué planos? Pues nos dicen que R pertenece al plano XY. Por lo tanto, la línea R es el lado del triángulo de trazas del plano XY, no, XZ. Y el segmento S será el lado del triángulo de trazas perteneciente al plano YZ. Por lo tanto, este ejercicio es bastante sencillo, puesto que lo único que tenemos que hacer es alargar estas líneas, ¿sí? Vosotros pues con una regla las alargáis, las alargamos, obviamente en la misma dirección, ¿vale? Entonces, aquí ya tendremos dos lados del triángulo de trazas. Yo sé que el eje Z siempre es vertical, por lo tanto, este será mi eje Z. Y ahora, ¿cómo sabemos que son el eje X' y Y'? Pues son perpendiculares a estos lados, ¿no? Por lo tanto, yo en cualquier lugar voy a fijar una perpendicular al lado este de aquí, ¿sí? La perpendicular a este lado del triángulo de trazas va a corresponder a el eje Y', y la perpendicular a este otro lado del triángulo de trazas va a corresponder al eje X'. Entonces yo voy a poner este eje donde yo quiera y ahora simplemente el eje X' lo voy a hacer pasar, ¿sí? Perpendicular y por el mismo punto O', es decir, por la misma intersección. Aquí en SolidWorks vosotros simplemente hacéis una perpendicular y la hacéis pasar por el mismo punto. Yo aquí en SolidWorks, para asegurarme que está todo en el mismo punto, voy a hacer un punto y voy a hacerlo coincidente a los tres ejes para asegurarme. Ahí. Que he hecho algo que no debía. Vale. Coincidente, ¿vale? Entonces vosotros, aquí la única duda que os puede surgir es decir, ostras, pero yo este punto O' lo puedo poner donde yo quiera. Y la respuesta es sí. Sí, ¿por qué? Porque, fijaos, ¿no? Yo ahora aquí lo he puesto aquí, el punto O', y ahora pues lo único que haré será cerrar el triángulo de las trazas. Si os fijáis, a la que yo ya cierro este punto con este punto, fijaos que me da una horizontal, que por lo tanto ya es perpendicular al eje Z, ¿sí? Que ya es lo que tiene que ser. Y fijaos, ¿qué pasaría si yo este punto O' que he puesto aquí lo hubiera puesto más hacia adentro o más hacia afuera? Así, ahora no me va a dejar moverlo, un segundito, a ver. No sé por qué esto no me deja moverlo ahora. A ver. Aquí hay algo fijado que no debería. Vale. Fijaos que aquí lo único que vamos a hacer es tener el triángulo más grande o el triángulo más pequeño. Pero las direcciones de mis ejes varían, no. Las direcciones de los lados del triángulo de trazas varían, no. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que este punto O' esté más cerca o más lejos? Lo que quiere decir simplemente será que en la realidad este plano del cuadro respecto al triángulo de trazas se alejará o se acercará.
Cuanto más se acerque a mis tres ejes X y Z, por lo más pequeña se verá la pirámide, el triángulo de trazas. Cuanto más se aleje el plano del cuadro de estos tres ejes, más grande, ¿vale? Por lo tanto, ahora aquí ya tenemos los ejes y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar los ángulos de pendiente, que es un procedimiento que también hemos hecho muchas veces. Y aquí simplemente, uy, esto no me ha quedado bien. Aquí simplemente yo lo que acostumbro a hacer es llevarme estos puntos aquí lejos. Ahora aquí nos llevaríamos, bueno, haríamos el arco capaz, ¿no? De 90 grados. Nos llevaríamos el punto O'. Y aquí ya tendríamos el ángulo de pendiente del eje Z. Y exactamente lo mismo con los otros. Sí, me voy a asegurar que esto es colineal, porque lo he hecho un poco al tuntún. Vale. Y aquí haríamos exactamente lo mismo. Aquí hasta acá. Recortamos por aquí, por aquí. Vale, y aquí haríamos nuestro arco capaz de 90 grados. ¿Sí? Pasaríamos el punto O. De forma que estos dos sean perpendiculares. Y aquí tendríamos ya el ángulo de pendiente del eje X. Entonces, veréis que no se corresponderá con los ángulos de pendientes que hay en la solución, puesto que me he inventado las líneas R y S. En la solución, el ángulo de pendiente, bueno, de unido del eje Z es 28,8 y yo pues tengo 29,2 y el del eje X es de 23,2 y yo tengo 28,2. Entonces, aquí la única cosa, bueno, nos faltaría el del eje Y, pero entiendo que todo el mundo ya sabe cómo se hace. Sería lo mismo, pero la dirección perpendicular al eje Y. ¿Sí? Entonces aquí lo único que se puede haber liado es la manera en la cual está resuelto en la solución de este PDF, ¿no? Pero fijaos que la manera que está resuelto, al final me da igual cómo lo resolváis. Os va a salir exactamente el mismo resultado que como yo lo acabo de hacer. ¿Sí? Porque es lo mismo. Aquí lo único que hacen es, cuando yo paso esto, cuando yo... a ver, vuelvo, que lo he eliminado muy rápido. Cuando yo, al final lo que estoy cogiendo es, fijaos, este lado de aquí, del eje X', desde el punto O' hasta este punto, es este segmento, ¿no? Esta longitud de aquí, y yo la estoy abatiendo, ¿sí? La estoy abatiendo, pero fijaos que esta altura, que se corresponde con la altura de la pirámide de este punto a este, es la misma que de este punto a este. Por lo tanto, si yo esta longitud de aquí la traspaso verticalmente, ¿sí? La pongo aquí en vertical, hacemos una línea vertical, cogeríamos el compás y yo cojo esta longitud y me la llevo. Odio cuando me pasa esto. Y me la llevo aquí, ¿sí? Fijaos que esta longitud de aquí es esta misma que aquí. Y ahora yo con esta longitud lo que hago es, me la llevo hacia allá. Y fijaos que lo único que estoy haciendo es construir el mismo triángulo, ¿sí? Porque ahora la longitud que hay desde este punto hasta aquí es la misma que desde este punto hasta aquí, ¿sí? Porque la he traspasado. Y esta altura de aquí es la misma que esta altura de aquí, ¿sí? Esta longitud de aquí, perdón, que estoy recortando todavía al parecer.
comando, repetir último comando. Bueno, no me está haciendo caso. Vale. Esta longitud de aquí es esta misma longitud que va desde este punto prima hasta aquí. Y esta altura es esta altura de aquí. Por lo tanto, yo aquí, fijaos que simplemente estoy haciendo este triángulo de aquí de 28,2, lo estoy haciendo aquí. Sí, fijaos que es exactamente lo mismo. ¿Veis? 28,2. A la hora de hacerlo en el examen, utilizar el método que más os guste. ¿Sí? No es algo que sea para mí crucial ni importante. Podéis utilizar cualquiera de los dos métodos.